Sí. Entonces en la plataforma ustedes ya tenían esta parte que fue la última semana del 11 de julio al 17 de junio, que habla sobre los esquemas eléctricos, que es el tema que vamos a trabajar. Ya habíamos hecho, sino que como después de un mes eso se le olvida a uno todo, entonces lo que voy a hacer en esta sesión es volver a trabajar ese tema, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es el esquema eléctrico, cómo representarlo, cómo hacer esquema eléctrico y hoy va a quedar un trabajito pendiente. Pues como les digo, lo reviso de aquí a 15 días máximo y es para trabajar sobre los esquemas eléctricos más sencillos. ¿Listo? Los símbolos eléctricos y cómo dibujar. Hay una simbología eléctrica que aparece acá y hay un programa que yo les había mostrado también que llama Cadecimo, que el que lo pueda instalar de pronto en su computador, que toca en computador, no he visto este software como para celular, es muy sencillo. Si no, de todas maneras lo puede dibujar porque los circuitos que vamos a trabajar son sumamente sencillos, entonces lo puede dibujar en su cuaderno, en una hoja. No hay inconveniente con eso. Lo que pasa es que pues es para mostrarles que hay software que incluso simula y hace los cálculos. Está Cadecimo, está por Proficat y está Circuit Wizard y hay varios simuladores que pueden llegar a funcionar con eso. Entonces, lo que nosotros hemos visto hasta el momento es cómo ingresa la cometida, ingresa a lo que se llama el cuadro de mando o el tablero principal, y ahí es donde nosotros tenemos los elementos de control. Y luego lo que ya vamos a comenzar a ver es después de la salida cómo son los circuitos más básicos. Eh, digamos un circuito de cómo se conecta adecuadamente según la norma también un bombillo, una toma corriente, que eso es lo más común que se utiliza, los interruptores, bombillos y tomacorrientes. Y cómo hacer, digamos, un cableado de bombillo con toma corriente, bombillo interruptor con toma corriente, bombillo interruptor con toma corriente, timbre, y así lo vamos volviendo un poco más complejo. Son varios circuitos sencillos, pero hay que agruparlos todos en un solo circuito. ¿Listo? Entonces, esa va a ser como o el trabajo que habría que hacer. ¿Listo? Entonces vamos a pasar de lo que íbamos viendo, que son diagramas muy pictóricos, es decir, donde aparece una representación en dibujito, donde uno el bombillo lo ve como el bombillo cuando uno lo va a colocar o lo mira ahí en la casa, que es la bombilla como tal, y los cables pues casi que se dibujan como viene un cable, ¿sí? Entonces hay dos tipos de luces que pueden ser luces LED, la luz LED de pronto si tiene la rosca viene con una tercera que es la protección de tierra, ¿sí? Y cómo hacer correctamente ese elemento. Entonces tenemos el circuito eléctrico básico, que aquí por ejemplo es una pila, no, usted ya lo habían visto en electrónica, pero cuando yo voy a dibujar el esquema eléctrico, pues la pila se representa, pues ustedes veían que se representa en un dibujo o en el tablero o en un simulador, no sale la pila dibujada como uno la ve como una fotografía, sino sale la representación esquemática y lo mismo con el bombillo. Cuando ya nosotros, eso ustedes ya lo sabían, ustedes ya saben manejar esquemas electrónicos básicos, pero ahora vamos a pasar con los esquemas de electricidad. Entonces, cuando ya se ve representado en un plano, ustedes ya hicieron el primer paso, que es hacer un plano de la casa. Sobre ese plano de la casa se dibuja el esquema, ¿sí? Se puede hacer el esquema sin el plano, también se puede hacer. Entonces se le llama el esquema eléctrico y luego si viene el plano eléctrico, que ya donde va ubicado cada uno de los elementos. Entonces tenemos un esquema que vamos a llamar unifilar, donde se dibuja una sola línea. Le dicen unifilar, pero no quiere decir que haya un solo cable, sino que, por ejemplo, usted dibuja una sola línea, en este caso aquí hay un elemento y hay dos lineecitas trazadas que nos indica que ahí van a ir dos cables y, por ejemplo, a este bombillo que aparece acá hay tres cables que van, ¿sí? Entonces las rayitas me indican cuántos cables van y es el técnico el que tiene que, digamos, solamente le sirve para saber cuántos cables van a ir por el conducto, ¿sí? Y está el esquema multipilar, que es el más cercano a lo que nosotros vimos cuando nosotros comenzamos a hacer los circuitos antes de lo de la pandemia, que yo les pedía que trajeran su extensión, que trajeran un bombillo, que trajeran un interruptor, y yo les dibujaba neutrofase, es el esquema multifilar. Entonces en el esquema multipilar está la fase, está cómo se representa de forma adecuada un interruptor en este esquema, ¿no?
cómo llega el bombillo y cómo se devuelve al neutro. ¿Listo? Y yo les dejé ahí, pues lo de la última sesión, todo lo que nosotros hablamos sobre los esquemas. Lo que vamos a hablar más adelante ya es circuitos de aplicación, es decir, vuelvo y les digo cómo se conecta la toma, cómo se conecta un timbre, cómo se hace la instalación. Y además de eso, más adelante vamos a ver la normatividad para que ustedes hagan el diseño de, por ejemplo, la instalación eléctrica de un apartamento nuevo. Entonces, ustedes ya hicieron en su casa ya está todo instalado, pero ahora vamos a ver si la normativa se cumple. Entonces, hay una normativa que es la norma NTC, donde nos dice que mínimo tiene que haber una distancia de las tomas, una altura de las tomas que tiene que respetarse, la altura de los interruptores, los tipos de alambre, los tipos de conducto, dónde se ubica la caja, el cuadro de control de mandos, todo eso tiene en la actualidad una normativa y si no la cumple, pues pueden de pronto la compañía, digamos, no prestarle el servicio porque su instalación eléctrica no cumple y es peligrosa, según la normativa o no cumple la normativa legal. ¿Listo? Eso ya estaba ahí antes de, yo voy a colocar el día de hoy otra con la información nueva que es la que venimos a traer hoy. ¿Al momento tienen alguna pregunta, duda, inquietud, queja, reclamo o sugerencia? ¿Aló? No, señor. Listo. No puedo ver ahorita, digamos, el chat. Voy a ver si tengo por acá la opción. Ah, es acá. Para poder ver el chat, porque es que cuando estoy en la presentación no puedo ver el chat al mismo tiempo. Entonces, de pronto algunos no tienen micrófono. Y si me van a escribir acá por el Meet, y el Meet, listo. Angie Buitrago ahí nos escribió. Listo, Angie. Bien. Carlos Restrepo colocó, agrégueme al grupo. Listo, Carlos. Yo voy a entonces a agregarlo al grupo. Recuérdeme, porfa, Carlos, cuando Profe, termine. ya lo agregué. Ah, ya, listo, vale. Gracias, Natalia. Vale, Carlos. Entonces yo voy a colocar en el grupo también los links, el material también para voy a volver a subir el PDF ¿para qué? Para el plan de mejoramiento, etcétera. Entonces lo voy a volver a subir todo ahí para que ustedes lo tengan, ¿listo? Uy, no, no, no. Uy, no, 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 llegó Frankie. No, ahora sí, esto se compuso. Franklin, Buenas noches, señor Otao. ¿dónde está el Como señor raro Franklin? llegando tarde. ¿Cómo está? Yo no veo a Franklin. Venga, pues coloque la cámara, Franklin. Bienvenido de vacaciones. No aparece. Ahora es que se le fue el audio. Ah, pero escribió. No lo veo aquí. Bien. Bienvenido, Franklin, entonces. Yo voy a explicar entonces lo del tablero eléctrico domiciliario. Bueno, no, lo de lo que tiene que ver con los esquemas eléctricos para representar. Creo que Franklin ya, como así que estaba en la calle, si usted no puede salir con tapabocas y todo. Jugando micro. Uy, no, ¿qué tal Ay, eso? Bueno, Franklin, qué pena. listo. Entonces continuemos. Bien, muchachos. Entonces, nosotros ya habíamos visto lo que es el tablero eléctrico domiciliario. Entonces, ahora lo que vamos a avanzar de la instalación eléctrica es hacia donde aparece que es la luz, pero ya cómo se conecta lo que son tomas, interruptores, iluminación, que es lo más básico. ¿Listo? Obviamente con su conexión a tierra. Nosotros tenemos ahí tres elementos básicos que son los tres elementos mínimos de cualquier tablero eléctrico domiciliario según la norma. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los tres elementos básicos? Eso puede ser pregunta de evaluación trimestral, ¿no? Profe, repite otra vez, que no le escuché bien. ¿Cuáles son los tres elementos básicos del tablero de mando? Ahí están dibujados, si los ven en un cuadradito gris, acá están. Voy a colocarle aquí puntero láser. Estos de acá. Este es uno,
este es otro y estos son los otros. Son los tres elementos básicos que nosotros, por Un normatividad taco. y protección, sí, pero bueno, este es un taco y los otros que son también tacos. Positivo, no. El, el Entonces, ojo con eso catamato. porque, y al taco, pues nosotros ya sabemos que ese no es el nombre técnico, entonces usted tiene que decir Un que es breaker. un breaker, exacto, nosotros le hemos dado Un ya medidor. ¿No? varios nombres. El Sí, medidor creo no que es está eso. ahí, el medidor no está ahí. El ¿Listo? fusible. El fusible tampoco. Entonces, los invito a que revisen lo que nosotros vimos anteriormente porque pues eso ya había estado acá. Yo les voy a recordar hoy algunas cosas, pero les recuerdo que la evaluación trimestral es sobre todo lo que hemos visto en el trimestre y en el trimestre pues vimos el cuadro de mando, ¿sí? Y cómo viene desde la cometida hasta el cuadro de mando, entonces ahí pueden salir algunas preguntas. Y vimos también lo de transformadores, entonces eso entra en la prueba trimestral, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa o cuál es el inconveniente por lo que se tienen que hacer, digamos, diagramas eléctricos? Si alguien se pone a hacerlo desde este punto de vista, que es el diagrama pictórico, entonces le toca ponerse a dibujar cómo ve la persona la toma, cómo se ve la toma acá, ¿sí ven? Y los cables así como con colores, y esto, para mí esto es un desorden y uno no lo puede entender, ¿sí? Y de pronto se pueden cometer errores a la hora de uno revisarlo, instalarlo, entonces no es claro. ¿Sí? Miren ustedes que incluso pues hasta está más o menos bonito, pero los cables están como intercruzados acá. Bueno, así es como se vería en el mundo real, es decir, si uno toma una foto o ve un circuito como ustedes tomaron fotos y vieron allá, pero resulta que para hacer el diagrama y para representarlo uno tiene que ser más claro, entonces utiliza ese tipo de diagramas especializados. ¿Listo? Voy a recordarlo antes lo del tablero eléctrico domiciliario. Vamos a ir hacia esta parte de acá que es el bombillo, el interruptor y las tomas. ¿Listo? Pero pues voy a recordar lo del tablero. El tablero viene desde el medidor externo y en el medidor externo generalmente hay un elemento de protección que instala la empresa de energía eléctrica. Pues digamos que lo que hace eso es un interruptor para asegurarse que nosotros no superemos la potencia contratada, que en Colombia es de 7 kilovatios. ¿Listo? O sea, 7000 watts. ¿Estamos claros? Si usted supera eso o los 60 amperios, ese interruptor se salta y digamos que uno tiene que tener bastante cuidado con eso porque la empresa de energía lo que hace es asegurarse de que usted no supere la energía que contrató máximo. Cuando usted abre un tablero, eh, digamos que cumplen la norma, va a tener un riel. Los tableros de pronto que ustedes tienen en algunas de sus casas son bastante antiguos, en algunas, por ejemplo, en la mía también es bastante antiguo y no viene normalizado con lo último en norma técnica. Ya cuando usted lo compra son como los que nosotros observamos allá en el salón de clases. Entonces ellos traen un riel y sobre el riel se colocan los componentes. Bien, entonces el componente atrás, los fusibles, bueno, los breakers, tienen esos elementos. Lo primero que colocamos es un interruptor general. ¿Listo? Miren ahí, cuando usted busca las imágenes del interruptor, aquí aparece cómo se dibuja un interruptor general, que igual lo vamos a ver también cómo aparece en el cadecimo, y les voy a dejar yo pues digamos hay ahí en la plataforma, y en el archivo que les voy a compartir, pues aparece cómo se dibuja ese interruptor general. ¿Listo? Es doble, ¿por qué? Porque él no, digamos, esos interruptores no solamente van a interrumpir la fase, tienen que interrumpir fase y neutro. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, Sí. señor. Viene el siguiente, que es el interruptor diferencial. También tiene dos líneas, entra fase y neutro, pero esto es una protección diferencial. ¿Para qué sirve la protección diferencial? Sirve para cuando hay un sobrevoltaje, ¿sí? Entonces lo que hace él es, se supone que toda la energía que sale por el neutro, por el fase, debe llegar por neutro. Entonces la diferencia debe ser cero. Si yo sumo la una y le resto la otra, debe dar cero. Eso se llama interruptor diferencial. Si la corriente que sale no está regresando por el neutro completa, significa que hay una fuga. Y en el caso de eso, entonces este interruptor se acciona. Entonces,
son interruptores con protección diferencial, como incluso hay tomas que vienen con esa protección para partes donde viene, por ejemplo, en los baños, en las cocinas, donde hay posibles contactos con agua, o digamos, si uno tiene niños, uno puede instalar esas tomas, porque de pronto un niño curioso puede intentar meter y hacer un corto en la toma, entonces son protecciones que impiden que una persona pueda electrocutarse o, digamos, recibir una descarga significativa. Es una protección que viene ya incorporada en algunas tomas que vamos a ver más adelante. Lo último, finalmente, son los PIA o los interruptores o las protecciones que vienen para cada circuito. Recuerden ustedes que mínimo por ley hay 4 circuitos o 3 que se deben tener. Uno de luces, si recuerdan, por la norma técnica colombiana, la NTC, nosotros, esa información también aparece ahí, cuáles son los circuitos mínimos que debe tener una instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar. Unifamiliar quiere decir que es un apartamento donde vive, se supone que vive una sola familia. Entonces, si hay una sola familia, hay una sola cocina, mínimo hay un baño, ¿sí? Entonces hay unas partes mínimas que hay en una alcoba, un pasillo, 2 habitaciones, son como las viviendas unifamiliares más pequeñas, ¿sí? Entonces, es lo mínimo que tiene que haber y la potencia contratada es la mínima. Ya para una vivienda, una casa que es multifamiliar, ya la potencia contratada puede ser más alta y la cantidad de circuitos puede ser mayor. Diferente a cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, el circuito por ejemplo, de una bodega, el circuito de una bodega, por ejemplo, si usted, no sé, lo contratan y trabaja en Falabella y usted va a ser el técnico eléctrico de Falabella, entonces en el sitio que es donde está el almacén, pues hay una cantidad de iluminación y todo eso tiene un cuadro de control, ahí la potencia contratada, ¿sí? Entonces eso ya es trabajar uno nosotros estamos viéndolo unifamiliar o en viviendas, que es lo más común, pero también digamos que esto cambia un poco cuando es comercial, esto se llama instalación eléctrica comercial, entonces generalmente cómo se instalan luces en pasillo, porque si es una bodega muy larga uno debe poder prender las luces conforme va entrando y luego conforme va saliendo apagarlas, o hay un control para apagar todas las luces de todo el establecimiento, fuera de los interruptores de protección, ¿no? Entonces en una casa tenemos la llave general Profe, o el interruptor general que se coloca IG. Dígame, ¿aló? ¿cuántas tomas puede haber en una habitación? Por norma se colocan, digamos, entre 2 y 3 tomas, pero es que eso depende de los metros cúbicos que tenga la habitación, o sea, del área, los metros cuadrados, perdón, de la habitación, del área. Si es una habitación pequeña, incluso, pues, Ah, 2 tomas es lo mínimo que puede haber en una habitación. ¿y por qué mi habitación tiene Respetando 2? que, Y pues es pequeñita. exacto, sí, son 2 tomas porque, sobre todo en las habitaciones, se deja una toma donde uno se pueda conectar una lámpara para mesita de noche, para radio, para alarma, para otras cosas, y se deja otra toma para televisor, ¿sí? Y son tomas dobles. Las tomas dobles tienen la capacidad de 200 watts máximo, que es lo que se le sugiere a la persona. ¿Listo? Listo. Gracias, profe. ¿Aló? Sí, es para los cálculos que uno hace. Igual en algunas casas, por ejemplo, conectan a una toma una multitoma y convierten una toma de 2 en una toma de 5, 6, 7. Entonces ahí conectan el módem, conectan el televisor, conectan el portátil, ponen a cargar el celular, conectan la linterna, etcétera, etcétera, etcétera. Eso puede llegar a presentar problemas, porque pues en el diseño no se tuvo en cuenta eso, ¿listo? Sobre todo si todas las otras tomas y puede llegar una sobrecarga, si todo está prendido, por ejemplo en la noche. ¿Se han visto el capítulo de Los Simpsons donde Homero conecta el Papá Noel? ¿Aló? ¿Quién tiene prendido el micrófono? ¿Aló? Giovanni, Giovanni, gracias. listo, bien, Giovanni, bien, 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 eso sonó a...
Bueno, entonces, Está fatigado. con respecto a esa, sí, con respecto a esa pregunta, entonces, eh, eso uno hace unos cálculos, pero el usuario puede llegar a sobrecargar el circuito. Entonces, es para que ustedes también, como usuarios y también como técnicos, pues uno le dice a la persona, mire, no es conveniente ampliar las tomas tanto. A veces a uno le toca porque cada vez tenemos en la casa mayor cantidad de aparatos. Entonces, bueno, Vanessa, ahí sí yo no sé. Pero bueno, tenemos el siguiente que es la protección diferencial. ¿Listo? Ya expliqué que la protección diferencial, igual eso está en lo que nosotros ya hemos visto, el cuadro de mando, y luego vienen las protecciones individuales, ¿sí? O los PIA. Entonces, protección, este es el interruptor general, el IG, interruptor general, el ID, que es la interrupción diferencial, y luego vienen los PIAs, que son las protecciones individuales para cada circuito que tengamos. Pues una vivienda no tiene, como en este caso, dos, mínimo tiene que tener uno de tomacorrientes y otro de alumbrado, ¿sí? Y todo eso se conecta, nosotros ya hemos Profe, visto la interconexión como es. Cuénteme, profe, sí, dígame. esos son esos son los tres elementos básicos. Sí, Ah, gracias. en el cuadro de mando, ¿no? Listo, bien. Sí, sí, señor. Entonces tenemos desde el medidor cómo se conectaría. Entonces recuerden que el cable rojo está representando en este caso a la fase y el cable azul, o por norma debería ser blanco, pero pues en los circuitos, digamos en las imágenes no se encuentra que aparezca dibujado como blanco. En las que yo les pasé en la vez anterior sí aparecía blanco, ¿se acuerdan? Y el verde o verde con una línea amarilla se suele utilizar para tierra, la protección de tierra, que aquí nos falta la protección de tierra, ¿no? Tendremos el neutro y la fase. Ambos pasan primero para el interruptor general, luego vienen en serie con el interruptor diferencial. ¿Qué quiere decir? Que si se salta el interruptor general, de ahí para adelante no hay corriente. Si se salta el interruptor diferencial, de ahí adelante no hay corriente. Y luego si vienen en paralelo, miren ustedes que aquí hay un paralelo. ¿Por qué? Porque la fase llega y se le entrega a el, el primer circuito, el primer breaker, y luego hacia el segundo breaker. Y no sé si ustedes, en algunas fotos yo vi que algunos tienen todavía breakers de los antiguos que solamente cortan una línea. Los breakers que tienen que ser normalizados y obligatorios según la ley actualmente deben cortar las dos, fase y neutro. Y en el cajón uno debe tener, o en el cuadro de mando, que es la caja donde se instala todo, debe tener fase, neutro y tierra. Es obligatorio para una instalación desde el 2013 para acá. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Aló? Profe, Sí, ¿Sí? señor. ¿me puede repetir cómo son los nombres de los del cuadro de mando? Entonces, la llave general o el interruptor general, eso igual está en la plataforma y en los PDFs que yo les he enviado con la información. Interruptor general, interruptor diferencial y luego los breakers o las protecciones individuales. eh, lo que pasa es que uno consigue información de diferentes lados, entonces en España les dicen las llaves, en México les Mm, dicen de otra manera, nosotros les decimos pues tacos, ¿sí? En Argentina, en Perú. Lastimosamente aquí hay muy poca información técnica, o sea, libros y todo eso casi no se consiguen de la norma técnica colombiana y los que se consiguen son viejos. Entonces, muchas veces le toca a uno trabajar con libros o imágenes o información que viene de Perú, de México, de España o de Argentina. ¿Cómo se da uno cuenta de eso? Porque, por ejemplo, a veces sale aquí 220 voltios y nosotros no manejamos 220 voltios, lo manejan en España y en Argentina. En México, al manejamos igual que 110, ¿no? nosotros, ajá, 120 se suele dejar internacionalmente, pero pues aparece 110 en las tomas. Entonces, por ejemplo, en México manejan 120, en Perú trabajan 220. Entonces,
las normas técnicas y algunas cosas, hay algunas pequeñas diferencias entre los diferentes países. En Estados Unidos, cuando uno, por ejemplo, yo les pasaba a ustedes imágenes que son de un libro muy bueno que trae unas imágenes bien chéveres, pero es un libro de Estados Unidos, entonces aparece el aire acondicionado, incluso las casas de allá no se construyen como nosotros, que es con ladrillos, sino se construyen en drywall. Bueno, viene un poco, ¿no?, de condiciones diferentes, pero los circuitos son muy similares, cambia un poquito la norma técnica, ¿bien? Pero ellos tienen también lo mismo, una llave general, un interruptor diferencial y luego los interruptores particulares de cada uno de los circuitos, los breakers, ¿listo? En este caso son breakers de 20 amperios y la llave general está en 25. A veces esta llave general puede tener 30, puede tener 50. eh, la que nos entrega generalmente es de 60 amperios, la que entrega entre 30 y 60 amperios, la que entrega la acometida que nos deja la red de la empresa de energía eléctrica. Sería bueno, pues si ustedes quieren, pues ustedes revisan, salen a donde está el medidor, al lado del medidor debe estar, y si usted alcanza a revisar ahí, si tiene la ventanita, si alcanza a ver a través del vidrio o el espacio que tiene, puede verificar de cuánto es la protección que le deja la empresa de energía eléctrica. Ese sería el máximo de corriente que usted puede consumir en su casa, ¿sí? Porque de ahí para adelante, si se corta, pues se le va la luz. Y si usted sobrecarga ese circuito y no tiene la llave, a veces esos cuadros de mando a veces vienen sin la llave especial, entonces solamente lo puede abrir alguien que tenga esas llaves. Les dejan generalmente un espacio donde uno pueda subir y bajar esa protección, pero lo que hace generalmente la persona es mandarle construir una cajita para que alguien afuera no le pueda apagar a usted la luz de toda la casa. ¿Sí se han dado cuenta o no? Sí, pero la cajita no es para que no le apaguen la luz. No, pues sí, la cajita es para proteger también que no se le roben el contador también. Los Pero es cables, que más yo, bien. y los cables, ¿no han visto que ahorita hasta se robaron los cables y se El dejaron un cobre. poco de gente sin internet? Sí, ahí El llegando cobre. al caño. Sí, sí, señor, exacto, ahí, entonces imagínense. Porque es que el cobre es costoso y un cable de esos tendido tiene cualquier cantidad de cobre y 3 4 kilos de cobre, esos pues le pueden sacar buen dinero a eso. Bien, listo, entonces ya vimos la conexión y luego pues todo eso que nosotros vimos ahora se va a conectar hacia los circuitos internos. Entonces, en este caso tenemos uno de luces y uno de tomacorrientes. Hay unos especializados que son el de cocina que viene, por ejemplo, para hornos microondas que consumen bastante, entonces se deja aparte y se deja una toma especial en la cocina o en la ducha eléctrica, por ejemplo, para el baño se puede separar una toma. Eh, Hay entonces dos formas de dibujarla. Esta sería la forma multifilar, donde entonces nosotros tenemos las líneas, pero miren ustedes que aquí es otra forma que es pictórica también, en donde nosotros todavía dibujamos y aquí está el contador, aquí está el interruptor principal, aquí está la caja de mandos y aquí están los interruptores individuales para cada uno de los circuitos y aquí nosotros decimos que este va para la cocina, este va para el calentador, este va para el aire acondicionado, uno solo para todos los tomacorrientes y otro para toda la iluminación, ¿sí? O se puede hacer de esta otra manera también. Entonces tenemos la línea azul que es el neutro, la línea roja que es la fase, ¿sí? Miren ustedes que el interruptor siempre se conecta hacia la fase y estamos conectando una toma, un interruptor y un bombillo que es lo más básico con la protección individual de todo ese circuito, ¿bien? O la llave de control. Entonces, el esquema eléctrico, ¿qué es? Es una representación gráfica de un circuito o de la instalación eléctrica. En los esquemas eléctricos entonces se van a utilizar símbolos y algunas marcas especializadas y todo eso representa o nos da información técnica, ¿sí? Los trazos, entonces a veces, por ejemplo, se utiliza L1 para cuando estamos trabajando trifásica, línea 1, línea 2 y línea 3 porque son tres líneas, o R, S, T y N para el neutro, ¿sí? Y la protección a tierra, que aquí no aparece, ¿bien? Y las líneas indican los conductores, los ductos
Incluso a veces se dibujan las cajas de paso, porque hay cajas de paso también. Entonces eso depende de qué tan técnico o a quién le quiera usted pasar la información. Si es para el técnico que le va a tocar montar o se va a construir hasta ahora la vivienda, pues el que construye la vivienda tiene que asegurarse que vayan los ductos de electricidad y de instalar las cajas de paso para que después venga el técnico electricista y haga el montaje de la instalación eléctrica. ¿Listo? Entonces, por un ducto puede salir, por ejemplo, el ducto hacia el interruptor y aquí pues tener las salidas a techo de dos bombillos, por ejemplo, para una sala que podría tener dos bombillos. Este sería la representación pictórica arriba y abajo tenemos el esquema multipilar, es decir, donde se colocan todos los hilos que hay. El hilo del neutro, el hilo de la fase y aquí se representa el interruptor como una línea que está abierta entre dos puntos. Miren ustedes que el bombillo incluso se dibujó de forma pictórica como un bombillo como lo conocemos generalmente. Entonces, van a haber trazos eléctricos. Por ejemplo, si ustedes ven una línea, esto quiere decir acometida aérea, acometida subterránea, porque por ejemplo puede venir, no sé si allá en Bosa, por ejemplo, creo que como eso se diseñó antes, creo que la línea eléctrica va por tierra, ¿sí o no? En esa parte del colegio. No sé si se han dado cuenta que los postes y no hay cables tendidos por la parte aérea. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Muchachos, a ver si Sí, alguien me señor. escribe algo. Listo. Entonces, Señor, si no estoy mal, en Bosa, en esa parte, en ese, donde queda el colegio, va por tierra la cometida, que es como sucede en muchas ciudades, por ejemplo, en Estados Unidos, no es común ver los postes, usted llega, o en Argentina también, usted llega a Buenos Aires y usted lo que extraña es ver todo ese montón de cables por todo lado, porque toda la cometida es subterránea. Eh, También, por ejemplo, cuando hay las líneas para cuando se hacen conexiones con cables, ya sea un cable o sea un ducto, porque si se le colocan líneas es un ducto que lleva varios cables. Esto es para cuando son ductos para teléfono. El trazo oblicuo indica que hay un ducto con un conductor de fase, ¿sí? Cuando se le coloca un punto es porque ahí va neutro, para que cuando se le coloca la línea es una puesta a tierra. El punto es cuando se hacen empalmes eléctricos, que eso ya lo vimos. Y cuando se cruzan y no hay punto significa que no hay conexión eléctrica. ¿Listo? Ahí son como mucha simbología. Eh, a veces es un circulito vacío o con un punto cuando hay cajas de empalme, es decir, una caja puede ser cuadrada o hexagonal y es la caja donde nosotros empalmamos todo. Entonces lo que hace uno es compra los metros de cable que necesite, mide lo que necesite y luego si necesita instalar, pues tiene que tender el cable o mandar el cable por el ducto con una sonda, jalarlo y en las cajas de empalme es donde uno realiza las conexiones. ¿Listo? Esto símbolo de corriente continua, bueno, conductos de fase cuando van las tres fases por una línea, cuando va el neutro. Esto es un interruptor que se opera manualmente, interruptores automáticos, entonces así se dibuja un interruptor, se le colocan tres lineecitas indicando que se opera manualmente. Cuando ya uno trabaja electricidad industrial, pues ahí para máquinas hay interruptores de paro de máquina, hay pulsadores y hay mucha otra simbología más, digamos, más específica. Por eso hay contactos de disparo automáticos, contactos de corte, conmutadores, eso hay una cantidad de dispositivos y pues acá la idea es que ustedes lo revisen. Este sería para un fusible, pero un fusible de los normales, no el breaker que nosotros tenemos. Este es el interruptor general y nosotros le colocamos como una linecita acá, indicando que es un interruptor de fase. Eh, Tenemos el interruptor bipolar, que aparece acá con dos líneas. Tenemos el interruptor con luz piloto, son esos interruptores que cuando uno apaga, queda una luz encendida, indicando, por ejemplo, cuando uno llega a veces a la vivienda o cuando llega uno a un almacén, no sabe o está oscuro y uno no encuentra el interruptor, entonces facilita encontrar el interruptor. Este es el que conocemos, más que todo, unipolar de cierre. Esto es en el diagrama unifilar. Este es el interruptor diferencial, que es la protección diferencial que nosotros veíamos. Miren cómo se dibuja el interruptor unipolar y ahí está pues toda la simbología. El bombillo de luz o la lámpara, la luminaria, la masa.
la tierra con protección, y los transformadores se dibujan así, los transformadores. Los tomacorrientes se dibuja una línea con un círculo con dos líneas, indicando que es un tomacorriente monofásico. Si es trifásico, trae tres líneas. ¿Listo? O este puede llegar a ser otro símbolo que ustedes lo vieron de pronto en un diagrama. eh, Se coloca que es como un medio arco, que es el símbolo general para cualquier tomacorriente. Ambos son permitidos. ¿Listo? Y tomacorrientes a piso cuando aparece el cuadrado. En algunas fábricas hay tomacorriente a piso, por ejemplo, para mesas de trabajo, para conectar eh, maquinaria, herramientas. A veces en algunas fábricas es mejor tener tomacorrientes a techo. Es decir, que usted tiene colgando aquí una conexión y usted llega y conecta su herramienta. ¿Por qué? Porque en el piso pues alguien puede pasar y hay problemas por protección eléctrica. Entonces, el esquema de funcionamiento es muy simple y lo que tenemos es R y N. R es una de las líneas, puede ser R, S y T, y nos está diciendo que hay una de las fases. Hay un interruptor, miren ustedes que ya vimos que se puede dibujar así el interruptor, o vamos a ver cómo también hay otras formas de dibujarlo. Esto sería un bombillo y esto es el toma corriente que aparece entre fase y neutro y listo. Ese es un esquema, es muy sencillo. ¿Listo? Este sería un esquema multifilar, eh, en donde tenemos aquí, pues, muy parecido al anterior, si notan, que son dos formas. Si usted quiere dejar R y N unidos arriba o quiere pasar R arriba y el neutro abajo, pues es como más sencillo de colocar. ¿Listo? Tenemos el otro esquema que es más complicado, porque es más reducido, o sea, le toca saber mucho más a la persona, que es el esquema unifilar. Entonces, ¿qué pasa con el esquema unifilar? Se supone que es más simple porque miren ustedes que el dibujo es muy sencillo, pero todo se representa. Entonces, por ejemplo, si ustedes notan como hay una sola línea, ¿qué significa esto de acá? Esa línea inclinada, esta de acá. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿Aló, aló? ¿Qué significa la línea inclinada? Esta línea inclinada de acá. Muchachos, ¿aló, aló? ¿Conductor de fase, profe? Sí, señor. Conductor de fase. Esta de acá es ¿qué conductor? Muy bien. ¿Y Neutro. esta de acá? Esa es, se me olvidó la otra. Eso, tierra, ¿Tierra, protección a profe? tierra. Sí, Eso. señor. Y arriba aparece un número. Miren que dice número 12. Esto que significa que este conductor de fase y el de neutro son calibre 12 y la protección de tierra es calibre 14. Y aquí aparece un símbolo, no sé si alcanzan a verlo, venga, a ver si esto tiene como una lupita. Vamos a verlo acá. Aquí aparece un símbolo que es como de diámetro y dice que es de media pulgada. Quiere decir que van por un cable de media pulgada, por un conducto, perdón, de media pulgada. ¿Sí? Ah, o sea, el por donde van introducidos, Exacto, es como sí. decir Sí, el porque, tubo. exacto, el tubo, porque el diagrama unifilar se utiliza para ductos, sobre todo, porque uno lo dibuja más sencillo y simplemente dice por ahí van estos tres cables. ¿Listo? Miren ustedes que aquí aparece el otro tubo, se supone que aquí debe haber una caja de unión, porque cuando cambia o se coloca un codo o hay cajas de empalme, entonces hay otro de media pulgada con los mismos tres, llegan acá, aquí ya abajo estamos diciendo que aquí salen los tres por uno mismo y aquí hay dos. Miren que aquí se dibujan dos, ¿por qué? Hacia el interruptor. Porque uno es el de, ¿cómo se llama eso? El de vuelta. El de retorno, sí señor. Eso, de Entonces, retorno. el neutro tiene que llegar aquí a la caja, tiene que irse hacia, perdón, el neutro no, la fase tiene que llegar a la caja, pero no llega directamente al bombillo. Se tiene que ir la fase hasta el interruptor y del interruptor vuelve. Y resulta que la caja de interruptor tiene protección a tierra, entonces toca llevar la protección a tierra para la caja. Por eso hay tres líneas acá también.
¿sí? Eso nosotros pues ya lo habíamos visto de forma de dibujito en el video que yo les compartí la clase pasada, ahí está en la misma plataforma, si recuerdan que yo les coloqué ahí, aparece cómo está dibujado, fotografías de cómo se conecta y está con colorcitos, bien, usted lo puede revisar cuando quiera, puede mirar el PDF que yo le envié con la presentación. ¿Listo? Entonces hay que indicar el calibre del conductor y el calibre del ducto en el esquema unifilar. Bien, cuando ya uno lo dibuja y está sobre un plano, por ejemplo, lo que decía Franklin de la habitación, entonces a eso ya se le llama un plano de instalación. Entonces, el que va a instalar, entonces sabe en dónde va ubicado y cuando esto le colocan dimensiones, ya se vuelve en un plano eléctrico de instalación, entonces ya sabe dónde va ubicado. Cuando se le colocan estos cuatro lineecitas, significa que es una luminaria que va a ir a techo, una iluminación a techo. Entonces sabemos que aquí va a haber una caja con iluminación a techo. Aquí va a haber un interruptor 1 y se le coloca signos puntiagudos, una línea punteada, perdón, indicando que ese interruptor controla esa luminaria. Y aquí se coloca, por ejemplo, y le indica a uno, por ejemplo, en el techo por dónde va a ir el ducto, ¿sí? Y dónde va a estar la toma. Entonces el ducto se va por acá y va por acá. Alguien pudo haber tomado la decisión de irse por acá por el ducto y salir de acá hacia la toma, ¿sí? Eso depende del que realice la instalación eléctrica. ¿Listo? Plano de instalación. Y ya el plano completo de instalación. ¿Se recuerda que nosotros habíamos visto un plano muy parecido? Pero este ya está técnico. Entonces miren ustedes que en este plano, aquí está la estufa, el baño, la recámara. Entonces la recámara, en esta recámara, ¿cuántas tomas hay? Esta de acá. Voy a darle zoom. 5, ¿no? 2, 4, 5, Ajá, sí, ¿no? 5 tomas. Entonces, como aquí no nos dice, yo supondría que es una recámara, una habitación bastante grande para que tenga 5 tomas. ¿Listo? ¿Cuántas luces hay en la habitación? Una. 3. 3. Muy Ah, bien, 3. Y miren ustedes que hay un interruptor interno para los closets. Entonces, si uno quiere, me imagino que esto debe ser como una especie de, pues no sé si han ido ustedes, hay unos apartamentos De bastante puerta. lujosos. Ajá, donde usted puede tenerlo con la puerta como cuando usted abre la nevera y automáticamente se enciende la puerta del closet. Y incluso La luz, hay, profe. perdón, la luz del closet, gracias. Y miren ustedes que aquí hay otra luz pequeña para otro, digamos, otra recámara acá que trae otro closet, que trae el interruptor a la entrada, que se suele colocar a la entrada, una toma corriente aquí en el pasillo, una luz de pasillo, unas escaleras, este closet no tiene luz, el baño tiene dos luces, si notan acá, y al parecer ambas se controlan con un solo interruptor y hay una sola toma en el baño. ¿La cocina cuántas tomas tiene? 3. No, 2, ¿no? Tres. 3. Bien, tres. Y aquí hay una, pero está por fuera de la cocina, pero este símbolo de acá sí no sé qué será de pronto alguien de la imagen que colocó, pero son tres las que están acá. Y miren ustedes que aquí hay otra instalación que nosotros vamos a aprender a hacer más adelante, que es cómo hacer que dos interruptores controlen la misma luz. Eso es muy común en salas o en pasillos, y es decir, que cuando usted ingresa, o en la entrada, por ejemplo, cuando son pasillos, usted ingresa y usted apaga, prende la luz, pero hay otro control cuando usted ya ha pasado. Por ejemplo, si alguien entró a su apartamento y prendió la luz para iluminar la sala y el comedor en la entrada, pero cuando ya está ahí, se va a ir para la habitación, él quiere apagarlo y no quiere irse otra vez hasta la entrada, entonces usted le deja otro interruptor que también controle esa luz y lo deja a la salida. En este caso, como la cocina tiene dos entradas, se colocan dos interruptores en cada una de las entradas y con eso se controla la luz. ¿Listo? Lo mismo miren ustedes este S3 que controla aquí. Este interruptor también viene para controlar acá y controla acá, que es la sala, por ejemplo. Bien, y ahí es donde vamos a ver nosotros pues cómo es más o menos que se interpreta un diagrama de estos. Miren ustedes que aquí no están ni representadas las cajas ni los ductos, o sea, no aparecen las líneas, Es sino más fácil, solamente, ¿no?
Sí, este es más fácil y es uno como para saber dónde están ubicados, que ese fue el que ustedes se supone que hicieron, muchos lo hicieron, pero le colocaban la T de toma, o le colocaban interruptor, o le colocaban luz, o ese fue el que ustedes hicieron y entregaron los que entregaron el último. Al final, pues les dejo un cuadrito donde aparece el mecanismo. ¿Esto qué es? Entonces aparece un dibujito, es un interruptor. ¿Listo? Si yo lo voy a dibujar en multifilar, tengo que colocarlo así, perdón. Y si lo voy a dibujar en unifilar, tengo que colocarlo así. Unifilar es de un solo hilo y multifilar pues se dibuja la tierra, el neutro y la fase. Es un interruptor y aquí vemos un conmutador. Conmutador, ay, perdón. Conmutador, ¿qué quiere decir? Que él puede prender y apagar o conmutarme entre dos circuitos. Eso lo vamos a ver más adelante que se instalan conmutadores para cuando yo quiero controlar con dos interruptores una misma luz, ¿sí? Entonces se instalan conmutadores. Están conmutadores de cruce, que también se suelen trabajar, pero más a nivel industrial. Están las protecciones generales, está cómo se dibuja un cuadro de distribución y las cajas. ¿Sí recuerdan los dibujos que estaban ahí, que eran donde se va a instalar la iluminación? Hay una caja y una caja que puede ser cuadrada o hexagonal, dependiendo de. Luego aquí vamos a tener la toma corriente, entonces se dibuja así, de cuando es de 16 amperios, hay tomas corrientes que son de 25 amperios, que son las tomas corrientes que vienen con circuitos, por ejemplo, para lo que es la cocina, si se va a conectar el horno microondas para que no vaya a sobrecargar el circuito, va a una toma aparte, ¿sí? El punto de luz que puede ser solamente la cruz o puede ser la cruz, bueno, cuando es unifilar solamente es la cruz, cuando es multifilar se dibuja completo. Y miren cómo se dibujan las tomas en el multifilar. Vemos también los timbres, cómo se colocan, que es lo que vamos a trabajar, timbre. Los interruptores de horario, que es cuando uno quiere que, por ejemplo, una alarma o algún elemento se prenda o se apague con un horario establecido. Por ejemplo, la ducha se puede programar para que se prenda o se apague un calentador. Este es el interruptor, el automático que llaman, o el interruptor automático, que es lo que nosotros conocemos como taco. Se dibuja en unifilar de esta manera y en multifilar porque debe cortar las dos. ¿Listo? El interruptor diferencial se dibuja de esta manera, en unifilar y en multifilar. Y el telerruptor, los telerruptores pues no los vamos a trabajar porque eso pues es más, ¿no? Más para industria. Y los automáticos de escalera, que es cuando se le colocan sensores Profe, de presencia. Dígame. ¿para qué es el telerruptor? Lo que pasa es que con los telerruptores yo lo que puedo hacer es ahorrarme estos circuitos de, ¿cómo se le llaman de acá? Eh, digamos que yo lo que tengo es una sola luz o un solo elemento y los telerruptores me permiten controlar ese elemento desde muchos puntos del mismo. Por ejemplo, en un salón grande yo puedo controlar la luz con cuatro interruptores diferentes. Si yo lo hago de esta manera, ¿cómo sería? Con interruptores de cruce voy a necesitar muchos cables, pero con un telerruptor yo puedo instalar cuatro, cinco, seis interruptores que me controlen el mismo bombillo y los cables de control son delgados. ¿Por qué? Miren ustedes que esto es como un relé, no sé si ustedes alcanzaron a ver lo que es el relevo. Entonces yo con una bobina pequeña controlo un interruptor grande y esto lo puedo mandar a sensores o lo puedo mandar, por ejemplo, para que apenas alguien abra una puerta, se encienda la luz o si alguien abre una ventana se active una alarma. Para eso se suelen trabajar telerruptores. Entonces eso es como para automatización o para cuando uno quiere controlar y quiere disminuir el calibre de los cables de control, porque el neutro y la fase llegan aquí a lo que usted quiere controlar, pero usted los controla con cables más pequeñitos y con un voltaje menor, con un voltaje de 12 voltios generalmente. Eso va de mano con estos que son los automáticos de escalera o con los interruptores de presencia. Entonces a veces el interruptor de presencia viene con un telerruptor incluido, es decir, automáticamente cuando él detecta enciende la luz, por ejemplo, para una escalera, para una cocina, a veces uno le genera eso, ¿listo?
Señor, gracias. Listo. Me acabaron de enviar un correo. ¿Y quién es? No sé quién me escribió, pero bueno. Listo. Entonces, el plano entonces se suele generar. Miren que aquí ya le colocaron, esto sería un diagrama eh, unifilar. No, esto es una mezcla rara, porque aparece en neutro. La fase, sí, ahí aquí hicieron una mezcla rara. Aquí tenemos cómo sería la diferencia entre multifilar y unifilar. Entonces, aquí en la izquierda tenemos cómo sería un punto de luz conmutada en forma multifilar. Entonces se coloca cada una de las líneas, eso es con el software que yo les estaba diciendo que es Cadecimu. Y cuando me voy acá, cómo sería el mismo diagrama, pero eh, unifilar. Entonces se dibuja la cajita, se dibujan las tres líneas, cómo van al punto, a los conmutadores de cruce, y al final esa X que aparece acá, esa X que aparece acá es la bombilla. Esta es la caja donde se une y esta es la línea. Aquí van dos, luego se dividen tres, tres y tres cables. ¿Sí? Entonces digamos que es otra forma de trabajar. El software trabaja multifilar. Bueno, esto ya lo hemos visto. Y entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio? Para que más o menos ustedes entiendan, entonces aquí va a estar, esta es una representación de, de el diagrama, pero este es un diagrama de tipo unifilar. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuántos circuitos hay? Aquí está la caja de, de control general o de mando general, está el interruptor principal, que es el de acá. Entonces entra por aquí la línea del contador, entra al interruptor de control principal, luego viene el cuadro general de mando y protección, que es este de acá, y luego salen cuatro circuitos. Entonces la idea es que yo les dejo eso, esa información se las envío, y ustedes tienen que realizar el diagrama pictórico. ¿Qué es el diagrama pictórico? Entonces el diagrama pictórico es este de acá, perdón, este que es el diagrama pictórico. Es decir, dibujar todos los elementos que aparecen ahí. Se van a convertir del unifilar a dibujar todo como está ahí. Por ejemplo, ese cuadro de mando debe tener un interruptor principal, un interruptor diferencial y debe tener un interruptor para cada uno de los cuatro circuitos que aparecen ahí. Entonces, eh, este es el que aparece aquí y ustedes tienen que colocar ahí. Son cuatro circuitos, entonces cada circuito hacia dónde va. ¿Listo? ¿Aló? Sí, señor. Listo, profe. Sí, señor. ¿Listo? Y el otro trabajo es que realice el esquema multifilar de su casa. Entonces, ustedes ya habían hecho este diagrama pictórico de su casa con este dibujito, pero ahora van a tener que realizar el esquema multifilar, es decir, el de su casa, pero que quede de esta manera. ¿Cómo van a realizar ese de la casa? Entonces, como es multifilar, usted tiene que revisar cómo es. Voy a ver si tengo aquí el software. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el software que es Cadecimu. Entonces, como es multifilar, usted llega, venga a ver si tengo aquí una herramienta interesante que se llama lupa para que ustedes puedan ver mejor ahí. mm, Lupa, eso. Y ahora la lupa la utilizo en este. Bien, entonces, aquí en este software, porque se veía muy pequeñito antes, entonces se llama Cadecimu, y ustedes acá en este elemento de acá tienen lo que son alimentaciones. Entonces, en alimentaciones pues tenemos fusibles, tenemos automáticos, que es como, o disyuntores, o los breakers, que es como no conocemos a los tacos, tenemos contactores e interruptores, tenemos motores trifásicos, tenemos potencia, tenemos contactos, accionamientos, detectores, bobinas, señalizaciones, etcétera, 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 ¿sí? Entonces yo me voy acá, este que es
las alimentaciones, entonces yo digo, bueno, yo podría colocar aquí una línea, una fase y una protección a tierra, pero pues ya tengo aquí donde dice línea, neutro, perdón, y protección a tierra, entonces lo selecciono y lo coloco acá. Entonces ya tengo línea, fase y protección a tierra. ¿Listo? Después de eso, ¿qué viene? Ya que tengo las tres líneas que voy a manejar, línea, fase y protección a tierra. O si usted quiere hacerlo con solamente línea en neutro, pues también lo puede hacer con solamente, perdón, línea en neutro acá. Después de eso, ¿qué se puede hacer? Aquí usted le pueden, si usted le da doble clic, le puede colocar el nombre y todo el cuento. ¿Qué viene después de la línea, la tierra y la fase? En su casa. Si usted va a dibujar el circuito de su casa, que se hizo la lupa. Se fue la lupa. ¿La caja de mando? Exacto. Pero entonces la caja de mando, como aquí no podemos dibujar la caja, pues de pronto usted le puede colocar lineecitas separando que todo eso va dentro de la caja de mando. Pero, ¿qué contiene la caja de mando? Los breakers. Interruptor general. Exacto. Entonces me voy aquí donde están los interruptores, que es aquí donde dice automáticos y inyectores, y necesito un automático, pero general. ¿Listo? Entonces hay varios tipos de automático. Puedo colocar este de acá, que es el automático general. ¿Listo? Y El diferencial. después el diferencial, pero el diferencial corta las dos líneas, entonces tengo que escoger este que es el diferencial, colocar aquí el diferencial. ¿Listo? ¿Y qué otro? Y Y los las llaves interruptores para normales. Ajá, individuales, que son los estos de acá. breakers. Aunque este de acá creo que es disyuntor, mírenlo, este es el de acá, pero viene doble. Estos disyuntores tienen protecciones contra sobrecarga, entonces digamos que les recomiendo que coloquen este que es el disyuntor con protección de sobrecarga. ¿Sí? Ahora, si usted no lo quiere hacer de esa manera, es decir, si no quiere hacerlo en este software, yo les dejo ahí el software para que ustedes lo descarguen con una clavecita que pide, los que tengan computador. Si no llega a tener ese elemento, entonces, que te voy a quitar la lupa. Ya. Entonces, usted lo que puede hacer es, como yo le doy acá el esquema, entonces usted se devuelve a donde está aquí todo y dice, ay, ¿cómo se dibuja el automático? Mírelo, este es el automático. ¿Cómo se dibuja el diferencial? Ahí está cómo se dibuja el diferencial. Tiene que trabajar con este dibujito de acá porque es el dibujo en multifilar. Multifilar. ¿Cómo se dibuja el interruptor automático? Este de acá. ¿Sí? Que son los que se generan. Y así se dibuja el general también. ¿Sí? El general y el individual se dibujan de la misma manera. Y este sí es el diferencial que se dibuja un poco diferente. Bien. Entonces, si usted vuelve al software, pues los coloca ahí. Luego, lo que hace usted es con los cablecitos comenzar a dibujar. Entonces, ¿cuántos circuitos tiene? Que tiene 4 circuitos. Entonces, usted coloca son 1, son 2, son 3 y son 4 circuitos de su casa. Y luego, bueno, en este primer circuito que está conectado, entonces los bombillos, entonces dibuja ahí los bombillos, dibuja las tomas, dibuja los interruptores y sale porque solamente son bombillos, tomas e interruptores de los circuitos que usted tenga y termina ahí. Pero hay que dibujarlo de esta manera que es el eh, multifilar, ¿sí? Si lo quiere dibujar con lápices y colorcitos, bien, ¿sí? Si lo quiere hacer en el software, pues le toca aquí cacharrearle porque pues aquí usted le coloca la línea y a la línea le coloca el grosor y el color, por ejemplo, es un cable de color, un cable de negativo, un cable de positivo o si son cables de fase o cable de neutro. Cable de fase es este y usted lo coloca y dice, ah, pues la fase llega de acá y se une acá y une con este punto de acá. Perdón, voy a colocarle la lupa. Profe, ¿y eso toca necesariamente hacerlo en esa
No, por eso le digo que Sí. si usted no quiere hacerlo en esa herramienta, si conoce otra o si lo quiere hacer con lápiz y No hay papel, computador. exacto, si lo quiere hacer con lápiz y papel no hay problema, pero es para que sepan que existe este tipo de herramientas, ¿listo? O Ah, es que mi sea, yo les estoy computador muy mostrando que, llorarte. no, 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 tranquilo, yo también entiendo, sino que si alguien puede, o también la idea de esto es que ustedes también sepan que existen esas herramientas, ¿no? Y que no, es decir, un técnico no trabaja con lápiz y papel, sino trabaja con estas herramientas, incluso AutoCAD y otras, pero pues yo trato de traer como lo más sencillo, lo más fácil, porque AutoCAD pues necesita licencia, toca instalarlo, pero técnicamente uno lo haría con AutoCAD, con el plano de la casa, y sobre el plano de la casa monta el plano eléctrico. Como la Es más de complicado. Clip, algo así. No, más complicado AutoCAD. Venga a ver si vemos imágenes de AutoCAD por acá. Me toca otra vez volver a quitar la lupa. Entonces, por ejemplo, yo me voy acá a una ventana nueva y coloco aquí. Es que yo no tengo instalado AutoCAD porque me tocó reinstalar el computador. Pero AutoCAD es un software que viene para dibujo de plano. No sé si ustedes lo hayan visto. Se ve más o menos así. A ver si aquí hay imágenes. Mírenlo. Entonces, es un software bastante especializado y es de arquitectura. Entonces, usted puede dibujar el plano. Si lo ve, acá alcanza a ver el plano. Sí, Por ejemplo, este de acá. Entonces, esto se hace, hay librerías y usted le coloca las distancias, es un super software, pero ahí sí nos tocaría todo un semestre solo para aprender a manejar ese software. Y usted luego puede levantar todo en 3D, ¿sí? Incluso AutoCAD viene para electricidad también. Entonces, hay varios programas, este es uno de los más famosos, pero hay varios programas y son software muy especializado y él ya trae toda la librería de simbología. Aquí está, por ejemplo, la librería de simbología. Todas estas son los símbolos que trae AutoCAD para dibujar. Y el diagrama eléctrico viene aquí así. Creo que este es un diagrama eléctrico. Entonces, pero es un software mucho más complejo, más interesante porque uno puede colocar ahí los ductos, puede colocar las cajas, puede colocarle layers que son como capas. Miren, aquí está, ¿sí ve? Entonces, por ejemplo, aquí está el interruptor, la caja, bueno, eso tiene varias formas de dibujarlo. Y aquí uno puede mirar cómo hacer circuitos diferentes. Aquí está, por ejemplo, otro circuito dibujado en AutoCAD. Este es más industrial porque es para una máquina, yo creo. Y trae un start y un stop, que es para una máquina de prendido y apagado. Pero pues se pueden hacer varios diagramas. Ese es un software que necesita licencia, que para instalarlo pues usted necesita tener un muy buen, pues un computador más o menos decente y espacio en disco, y bueno. Pero este Cadecimu yo se puede desde ahí y uno no necesita ni instalarlo, sino solamente está en una carpeta y pesa muy poco. A ver cuánto pesa la carpeta de Cadecimu. Mm, ¿Dónde está Cadecimu? Aquí. Entonces, por ejemplo, el software o la carpeta no son muy pesadas. 20 megas. Y usted lo que hace es darle doble clic. Él cuando aparece le pide una clavecita y esa clavecita yo se la dejo acá. Entonces usted dice 4962 y usted le escribe 4962, ok, y ahí lo trabaja. Es un software colombiano, es bastante viejito, pero permite trabajar como para hacer planos eléctricos. Y miren ustedes que ahí sale un formato DIN A4 o DIN A3, uno le pone acá todo. Tiene todo para hacer un diagrama eléctrico, digamos, técnicamente bien hecho y lo podemos hasta presentar y trabajar con este software a nivel técnico. Se puede trabajar bien. No es, digamos que AutoCAD es mucho mejor, pero con este se puede uno defender bien y es gratuito, entre comillas. ¿Preguntas? profesión de hizo el técnico. Ah, no, yo soy licenciado en diseño tecnológico.
Entonces ahí pues uno aprende todo lo que es de tecnología. Y yo trabajé de profe de electricidad y electrónica automotriz y también de electricidad y electrónica normal, como unos 5 años en el Instituto Triángulo también. Entonces ahí Profe, digamos y que uno para fui ser un técnico que aprendiendo. necesita. Estudiar. Pues sí, ahorita es La Plata y todo, hay varios sitios muy buenos. Yo lo que le recomiendo, sobre todo en la parte de electricidad, pues mire que sea un buen instituto técnico. eh, digamos que la EXI, que es una universidad, también tiene unos cursos tecnológicos buenos. Y lo otro es que cuando usted está certificado como técnico, entonces, por ejemplo, lo pueden llamar y es una muy buena fuente de ingresos porque, digamos, le pueden decir a usted eh, necesito que un técnico firme que la instalación eléctrica quedó bien hecha para que le puedan entregar la acometida. La acometida es que, por ejemplo, usted hizo una casa nueva y usted pidió que le instalaran un contador. Entonces, cuando llega la empresa de energía, dice, bueno, ¿dónde está? Y verifica que cumpla con la norma. Entonces, es más que uno se sepa la norma y que instale todo correctamente y para eso se necesita que sea un técnico, pero no cualquier técnico, sino un técnico profesional que es el que puede firmar y digamos que da el aval de que la instalación eléctrica cumple con todos los parámetros técnicos de la ley colombiana. Y así hay muchos trabajos que salen y digamos que es una buena fuente de ingresos ser técnico o tecnólogo y después ingeniero. Ya un ingeniero eléctrico pues se dedica más a controlar una planta de producción, etcétera. Entonces sí me parece, pues a mí me ha salido bastante trabajo con esto de electricidad y electrónica, me parece bien interesante. No sé si tengan alguna otra pregunta, duda, inquietud, queja, reclamo o sugerencia. No, señor. Listo. No, Entonces, profe. Profe, sí, cuénteme, Nixon. sobre, usted va a dejar actividad, ¿verdad? Obvio, Por ¿no? eso, esa es la actividad. ¿Sí la escuchó? Pues Son, son 2 puntos. sí, la del plano de la Entonces, casa de uno como unifilar, algo así. multifilar, ahí aparece. Eso. El plano de la casa de forma multifilar, ¿sí? Es decir, el de que tiene varios hilos, no el que tiene uno solo que usted le coloca rayitas a los cables y todo, no, sino el multifilar. Y además de eso, aquí está el diagrama de unifilar, está el diagrama unifilar de una instalación en una casa donde está el baño, el vestíbulo, todo. Y usted tiene que sacar el multifilar. Entonces ahí les va a tocar tomar decisiones porque pues no está bastante claro porque no hay colorcitos, entonces usted le va a tocar esos cuatro a dónde va a mandar los cuatro circuitos que hay ahí para que controlen las luces, los interruptores y las tomas. Profe, Ah, me puede mostrar son dos otra vez planos, ¿no? Ah, Silencio, blanco. Son dos planos, ¿cierto, profe? es un solo, pues sí, toca entregar, pues es que espere a ver, de este yo les doy el plano, pero usted tiene que hacer ese diagrama pictórico. ¿Qué es el diagrama pictórico? Que usted coja colorcitos y dibuje esto que aparece acá. Yo les decía, el diagrama pictórico es como esto, así, así. Ah, ya. O sea, con dibujitos. Entonces usted dibuja Sí. una cajita y dice, este es el interruptor general, este es el diferencial, estos son los cuatro, porque hay ahí 4 circuitos, y coloca la línea de neutro y la de fase. Si quieren, no pueden no colocar para ese el de tierra, pues para que no les quede tan complicado, porque pues todavía no hemos visto cómo se coloca la tierra en diferentes circuitos, entonces pueden hacerlo sencillito, solamente fase y neutro, pero sí tienen que estar todos. Entonces les toca decir, bueno, por ejemplo, una de las líneas, entonces usted dice va a controlar baño y habitación, o las dos habitaciones las va a controlar, porque ahí están las cajas de paso. Estos círculos de acá son las cajas de paso y las X son las luces. Y aquí están los interruptores. Este es un interruptor conmutador y estos son interruptores solitos. Conmutador quiere decir que yo puedo encender
esta luz de acá o la pueden ser desde acá. Ya les toca revisar. Profe, yo lo hago, pero usted sí me va a entender el dibujo o no, porque es que Pues es que lo tiene que Por dibujar de dos. esta manera. De esta manera y con colores, con colorcitos, para yo poder entenderlo, entonces le toca que lo dibuje así y Porque qué ordenado. tal que como le dibujé el de mi casa. Pues ahí sí depende, del trabajo de ustedes depende de su nota. Ojalá sea clarito. Yo no digo tampoco que tenga que ser usted el super dibujante, porque usted puede dibujar un rectángulo, como aparece aquí abajo, miren ustedes, es un rectángulo así, y usted le coloca que este es de 15 amperios o de 20 amperios y ya. Pero miren ustedes que pues no, le recomiendo que si lo puede hacer de pronto en Paint, es mucho más fácil y más rápido. Ahora, si lo quiere hacer en su cuaderno, pues le toca con una reglita y con una hoja cuadriculada grande y, y ahí hacer el dibujito. Y por favor, cuando En envíen las fotos, porque algunos muchachos me están enviando fotos donde no se ve nada, entonces borrosas. yo no le puedo calificar nada. ¿Listo? Sí, señor. Yo creería que así quedaríamos. Eh, Mañana yo tengo una cita médica, entonces la idea sería que nosotros... Voy a detener la grabación. Listo.